Hola a todos, ¿cómo andan mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas de Jesús? Hoy domingo 5 de junio de 2022 les hago llegar la homilía de Pentecostés. Yo soy el Padre Matías López de la Iglesia de Tradición Católica No Romana, Amigos de Jesús. Les cuento que el evangelio que voy a usar no es el evangelio que se ofrecía para la misa del día como segunda opción. No voy a predicar sobre Juan 20, 19 al 23. El evangelio sobre el que voy a predicar es el evangelio de Juan, capítulo 14, capítulos 15 al 16 y 23 al 26. Juan 14, capítulos 15 y 16 y 23 al 26. Y obviamente la primera lectura, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 11. Hecha esta aclaración, acaba la homilía. En la primera lectura vemos a María y los discípulos totalmente encerrados, llenos de miedo, llenos de temor. Y de pronto, como un viento y en formas de lengua de fuego, el Espíritu Santo llega en una forma tan intensa que no solo pierden ese miedo, sino que terminan yendo afuera a predicar. Y no solo a predicar, sino que lo hacen en idiomas que ni siquiera ellos sabían. Hablan en idiomas que ni siquiera ellos sabían. Jerusalén era una ciudad cosmopolita y a la que habían ido un montón de personas de distintos pueblos que hablaban distintos idiomas y que les permitieron hablarle de Jesús a la gente, a cada uno en su idioma de origen. Por ejemplo, imagínense ustedes que están en una ciudad como Barcelona, Nueva York o la misma Buenos Aires, que son ciudades que siempre tienen turistas de todas partes del mundo, y de pronto tenemos la capacidad de hablarles a esos turistas en su idioma, por ejemplo en inglés, en francés o en chino, pero sin haberlo estudiado. Bueno, acá pasaba lo mismo. Jerusalén en esa época era una ciudad importante donde había personas de distintos lugares y lenguas, hasta que de pronto cada discípulo de Jesús, que era muy probablemente un analfabeto, y que dudosamente haya podido saber esos idiomas, más allá de ese milagro en particular, lo importante que hay que destacar acá es la transformación que se operó en cada uno de ellos. Pasaron no solamente del miedo al amor, sino también de una tremenda duda a una tremenda fe. La partida de Jesús los había dejado en una profunda sensación de desprotección, a una inquebrantable fe. Pedro continúa este episodio parándose en el medio de una plaza y predicando a Jesús con una tremenda convicción. El Espíritu Santo puede transformar tu vida. Ser devoto del Espíritu Santo te puede hacer pasar del miedo al valor, de la desesperanza a la esperanza y de la duda a la fe. La gran pregunta es cómo anda nuestra relación con el Espíritu Santo. Muy probablemente, si viéramos a quienes le rezamos, no sería raro que nos diéramos cuenta de que en general le rezamos a Jesús, a la Virgen, a algún santo, pero muy pocas veces le rezamos al Espíritu Santo, y no es extraño, ya que si bien se le ha rendido culto durante toda la historia de la Iglesia, la devoción al Espíritu Santo, es decir, la devoción popular, el hecho de que el pueblo fiel le rinda culto, surgió hace relativamente poco con el movimiento carismático. El tema es que el Espíritu Santo es el que hace presente a Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo es el que nos da la experiencia de Dios, la experiencia de Jesús, o sea, toda la obra de Jesús de Nazaret la hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace la obra de Jesús en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. Así
en la lectura de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 3 al 7 y 12 al 13, dice que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir maldito sea Jesús, y nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. No podemos conocer a Jesús sin el Espíritu Santo, ya que Él es el que hace a Jesús verdaderamente presente. De hecho, los mismísimos apóstoles conocieron de verdad a Jesús recién cuando recibieron el Espíritu Santo. Esto es lo que quiere decir Jesús en el Evangelio cuando les dice que les va a enviar un paráclito, es decir, alguien que los va a acompañar a enseñar y que les va a recordar lo que les ha enseñado. Es decir, fíjense cómo el Espíritu Santo nos puede ofrecer una experiencia de Jesús mejor que la experiencia que podríamos tener si viviéramos físicamente al lado de Jesús. O sea, fíjense, es recién cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo cuando de verdad conocen a Jesús, aún a pesar de que habían convivido 3 años con Él. Resulta recién cuando reciben el Espíritu Santo les cae la ficha, como se dice en una expresión coloquial argentina. Cuando nosotros en Argentina decimos que a alguien le cae la ficha, recién cuando entiende de verdad algo, cuando termina de comprender algo. Eso nos muestra que el único que puede dar una experiencia acabada de Jesús es el Espíritu Santo. Y además de hacer presente a Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo puede transformar nuestra vida. Tenemos la posibilidad de conocer a Jesús, de tener la misma experiencia del Espíritu Santo que tuvieron la Virgen María y los discípulos. Pero para eso tenemos que trabajar en eso. Los invito para esto a que nos hagamos amigos del Espíritu Santo. Un buen amigo de Jesús es ante todo un buen amigo del Espíritu Santo. Acostumbrémonos a la devoción hacia Él. Los invito por ejemplo, a que incorporen la invocación al Espíritu Santo antes de la oración diaria o antes de cualquier oración, o a invocarlos cuando estén muy tristes, miedosos o angustiados. Pueden usar cualquier oración al Espíritu Santo o simplemente pueden rezarle diciendo ven Espíritu Santo. Pero sobre todo pedirle al Espíritu Santo que transforme nuestro corazón, que haga presente a Jesús en nuestra vida para que nuestra vida sea plenamente feliz. Amén. Les deseo un feliz Pentecostés, que el Espíritu Santo dirija sus vidas, que tengan el deseo del Espíritu Santo. Y con esta celebración termina el tiempo pascual y vuelve a recomenzar el tiempo durante el año. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.